¿Cómo están? Otra vez aquí en Videoteca y vamos a tratar este tema también muy interesante, bastante importante respecto a lo que es reciprocidad aquí en Videoteca ID, que nos da mucho gusto, pues que nos vean, nos consulten y nos comenten, por supuesto. Tenemos aquí ahora el mandamiento de acuerdo con la numeración de Ramban como el número 47 y es un mandamiento bastante interesante porque de acuerdo con Ramban, pues dice que es ejecutar por estrangulación a todo aquel que merezca esta pena. De acuerdo con la lectura que se da en Éxodo 21:12 y que en nuestra numeración de Videoteca, pues sí es igual el mismo texto, pero vamos a ver aquí algún conveniente para poderle dar el número que correspondiente o el título. ¿Por qué? Porque observamos a un detallito. ¿Qué detallito? Éxodo 21:12. Vamos a hacer un trabajo de comparación de dos versiones en hebreo, que es el Tanaj con número Strong, que es este que estamos poniendo aquí. Aquí están las palabras de derecha a izquierda. Y vamos a compararlo con la versión Alepo, que es esta. Aquí está el número 12, que es una yod, una beit. Y vamos a ponerlo así en vertical cada una de estas en la comparación que queremos hacer por un detalle importante que observamos. Y nos vamos a apoyar del número strong. El número strong lo vamos a poner en ambas. Si te das cuenta, aquí se repite el H4191 y lo mismo ocurre en la versión de Alepo. Hay algo muy importante aquí que vamos a resaltar, y es que de acuerdo con esto, la primera es Naka, el otro es Ish, y esas tres son Mut. Muy bien. Si te das cuenta, la primera, que es Naka, en una versión que es Taná con número strong, empieza con una Nun, mientras que la Alepo empieza con una Mem. Sí, como ya lo vimos en otro tema, esto puede significar un artículo, puede representar un adverbio, muchas cosas que más adelante lo vamos a notar. En Job 7:15 dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Por qué lo citamos? Porque aquí sí maneja la palabra estrangulación, que corresponde con el número son H4267, que es esta palabra que estamos poniendo aquí, esta que estamos encerrando. Y es bien interesante porque es diferente a la H4191, que es la que se presume aquí, que aquí está, que dice dar muerte por estrangulación al que así lo merezca. Entonces, dices aquí, esta palabra mut es ser condenado a muerte, o matar, o hacer que uno sea ejecutado. Pero lo que vamos a tomar como referencia es esto. Por ejemplo, Naka puede significar ser heridos o ser golpeado. Enish significa hombre o esposo. Pero vamos a ver algo bien interesante aquí, porque nos damos cuenta aquí que en la lectura del mandamiento no coincide con el texto, puesto que Éxodo 21:12, al menos en esta Reina Valera, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Sí? Y dice, el término hebreo que se emplea es este que ya miramos, el H5221, que se escribe de esta manera, con una nun, una kof y una heit, que es Naka, es la que escribimos en la lámina anterior, y significa, por cierto, combatir, atacar, asolar, azotar, abatir, afligir, golpear o bien castigar. De tal forma que entonces tenemos que poner una nota
una nota de aclaración. ¿Por qué viene la nota? Porque ninguna acepción de las que vimos de Naka hace referencia a la estrangulación. Ninguno. Más que el caso de Job, pero acuérdate que estamos considerando como punto de partida Éxodo 21:12. En otras versiones se lee, por cierto, de esta forma. En la PDT, el que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. En la Nueva Versión Internacional, el que hiere a otro y lo mate será condenado a muerte. Entonces vamos a ver aquí que sustancialmente el mandamiento 47 trata de ¿qué? 1. La intención de lastimar. 2. Es la advertencia para disuadir al otro. 3. Fortalece la idea del amor fraternal. O bien 4. Tiene que ver con la ley del talión. Es muy interesante todo esto porque vamos a ver con cuál contestamos. Pero vamos a ir viendo entonces a qué se refiere, porque dice, al que mate a otro, lo vas a matar también, como que parecería que nos tendremos que inclinar por la opción 4. Y es que la ley del talión es un concepto babilónico que se resume en desquitarse o bien en venganza. Eso es lo que es la ley del talión, pero forma parte de la compilación de mandamientos de lo que entenderíamos como de allá del código de Hammurabi, la ley de Hammurabi, el manuscrito de Hammurabi, donde ahí sí se expresa claramente lo que es la ley del talión, y vamos a hablar un poco más de esto. Y dice algo así: ante una situación como la siguiente, si dos hombres mientras pelean golpean a una mujer embarazada y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa, ¿sí? En la versión Septuaginta en inglés nos llama la atención esta última partecita: he shall give life for life, Éxodo 21:23. Entonces esta es la parte que dice vida por vida. ¿A qué se va a referir? Como que sí parece que el mandamiento remite a la ley del talión, pero vamos a ver algunas cosas bien interesantes, porque entonces en la tablita que tenemos, que originalmente está aquí, que el que ejecutara por estrangulación a todo aquel que merezca morir de esta muerte, entonces aquí la estamos redactando conforme al texto: el que comete homicidio merece ser ejecutado, sería en todo caso. ¿Cómo? No solamente por estrangulación, porque acuérdate que algunos los apedreaban o los colgaban. Y va a haber situaciones muy, muy especiales. Por ejemplo, dice en Éxodo 21:22, si algunos riñeren e hiriesen a una mujer preñada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer, y va a haber la intervención de los jueces que van a ver si es correcto este pedimento del esposo. Dice el 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, como lo vimos en la Septuaginta, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces aquí, ¿quién no va a decir que esto es ley del talión? Es que sí es ley del talión, sí, pero vamos a ver por qué aparece así. Bien, dice Levítico 24:17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona
que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo así, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal le será a él. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces sí se está empatando aquí la idea de la ley del talión. Y dice, por cierto, el 19 de Deuteronomio 19, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará tu ojo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué explicación le vamos a dar a esto? Vamos a ver primeramente entonces, ¿qué es entonces en todo caso la ley del talión? Dice, la ley del talión viene del latín lex talionis, es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniendo la reciprocidad, que es como estamos poniendo la primer lámina, ¿no? El término talión, por cierto, deriva de la palabra latina talis o tales, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino más bien a una pena idéntica. Hay que tomarlo en cuenta esto. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente por diente, que son los pasajes que ya vimos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Sigue diciendo aquí, desde una perspectiva más conceptual, la ley del talión es la expresión de los siguientes mandatos retributivos de carácter ético. No pidas sin dar, la parte ética de estos conceptos. Y otra, no recibas con ingratitud. Sería un concepto muy general de lo que se quiere dar a entender con esta parte de la ley del talión. Implícitamente constituye una manifestación del principio de reciprocidad al que alude la etimología de la palabra talis, como ya lo mencionamos. Entonces aquí es muy interesante esto, que si lo viéramos no con el concepto y lo viéramos al pie de la letra, entonces pensaremos en algo como esto: mutualidad, lo que mismo que tú me hagas yo te doy, o masoquismo, ¿sí? Yo te pego, ahora tú me pegas. Entonces ahí es algo que tenemos que considerar muy concienzudamente, y por eso ponemos esta siguiente lámina. ¿Qué pasaría si fuera así la vida? En el concepto de la ley del talión. Y dice, con este ejercicio práctico, mi querido Jacinto, espero que te haya quedado bien clarito qué significa la ley del talión. Imagínate si viviéramos con este concepto. Sería algo así horrible, ¿sí? Entonces, definitivamente creo que no. Entonces, el Código de Hammurabi es del siglo XVIII antes de la era común. Por cierto, aquí está esta estela que contiene lo que es el Código de Hammurabi. Y dice aquí algo muy interesante. En el Código de Hammurabi de Babilonia del siglo XVIII antes de la era común, el principio de reciprocidad exacta se utiliza con gran claridad.
Por ejemplo, fíjate, contiene muchos elementos muy importantes como este, que la ley 195 establecía que si un hijo había golpeado al padre, se le cortarían las manos. La 196, que si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno. La ley 197 que si quebraba un hueso de un hombre, se quebraría el hueso del agresor. Entonces, si te das cuenta, la misma ley del talión, como está en el código de Hammurabi, no está exactita como muchas veces se pretende manejar, que es que debe ser idéntica como lo veníamos viendo, sino más bien aquí en el primero 195, el que golpea a su padre, pues se le cortan las manos, pero no se le está golpeando, si te das cuenta. En el 196, que si un hombre libre vació el ojo del otro, se le vaciaría del otro. Ahí sí como que está idéntico. Y también el 197. Pero vamos a hablar un poquito más, para que nos quede un poquito más sencillo este concepto. Las leyes 229 y 233 establecían castigos equivalentes al daño causado que debía sufrir un arquitecto cuyas construcciones se derrumbaban. Fíjate, todo lo quisieron considerar, incluyéndolo en este código de Hammurabi. Y dice, las penas menores consistían en la reparación del daño devolviendo materias primas, tales como plata, trigo, vino, etc. En los casos en que no existía daño físico, se buscaba una forma de compensación física de tal forma, por ejemplo, que el autor de un robo se le cortaba la mano. Considerando esto, todo este panorama, este pormenor de lo que estamos mencionando del código de Hammurabi, la pregunta es, ¿la ley, la Torá, sí promueve la observancia de una ley del talión? Ya que fíjate, aquí ponemos un sin embargo, en Proverbios 24-29 rompe esta idea, cuando dice, no digas como me hizo, así la haré, daré el pago al hombre según su obra. Entonces, aquí se menciona de que no quieras hacer lo mismo que te hizo, quieras pagar con lo mismo. Es el Señor el que da el pago a los infractores, ¿no? Este otro texto de Proverbios 20-22 también nos deja un poquito más clara esta idea. Y dice Biblia al día, nunca digas me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Entonces, en todo momento la palabra del Señor está haciendo mención de que no es tal cosa como ley del talión, que así como me hizo yo le haré, no. Me está rompiendo este esquema. Hay un consejo del maestro, por cierto, aquí en Mateo 5:38, que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Aquí es interesante porque para algunos esta parte, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, ya lo vimos en los textos de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, no es propiamente parte del mandamiento, sino que se está retomando el concepto que ya se traía desde Babilonia, ¿no? Pero bueno, dice aquí que posiblemente entonces todo eso se diera con el fin de, cuando se expresa ahí en esas partes de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, de ojo por ojo, quizás sea con el principio de disuadir. ¿Qué es disuadir? Alguno dice que es traducir, mover a uno con razones a mudar de dictamen o desistir de un propósito. Entonces, quizás esa parte exista solamente con el fin de disuadir. ¿Por qué decimos que de disuadir? Y no la aplicación plena de esa parte. Dice otro concepto de disuadir, inducir, mover a uno a desistir de una idea o propósito de hacer algo. Y aún, por ejemplo, con esos argumentos no conseguirás disuadirle.
En Job, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Capítulo 33, 17 de Job. Por consiguiente, vamos a mirar en Hebreos 4:12, porque definitivamente cuando vemos en los textos que mencionamos de Proverbios, cuando dice, no digas como me hizo, así la haré, como que rompe con esta idea del ojo por ojo. Entonces, en Hebreos 4:12, en esta versión actualizada nos llama la atención cuando dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, el consejo de las Sagradas Escrituras en todo caso será el no pensar en el daño al prójimo. Si hubo algún accidente, alguna situación así, pues se ve que el mismo maestro dice que hay que amar al prójimo como uno mismo. Entonces, para nosotros en este ejercicio que estamos haciendo de 4:12 de Hebreos, menciona que es la palabra de Dios es una espada, y ponemos la E inicial de espada, que es especializa, porque dice ahí en 2 Timoteo que la palabra del Señor hay que meditarla, hay que profundizarla, y que haciendo todo esto, pues te haces a ti bien y a los que te escucharen. También una S pusimos que es una palabra que santifica, de acuerdo con este texto de Juan 17:17. También potencializa, 1 Corintios 1:18. Pusimos aquí la palabra de Dios también alimenta, Mateo 4:4, que cuando dice el maestro que también su alimento es hacer la voluntad de su Padre. También disciplina, Proverbios 15:32, Sofonías 3:2, que nos habla respecto a esa forma de educarse, disciplinarse en las cosas del Señor. Y otra también que culmina con el término, la expresión o la palabra espada, que es que seamos amables, ¿sí? Entonces, en todo tiempo vamos a ver que las Sagradas Escrituras no son un elemento de que lo que me hagas tiene que ser igualito a lo que se te tiene que hacer a ti, no. No es así. No es así, porque en todo momento las Sagradas Escrituras, con lo que se busca es tener un concepto claro del amor al prójimo. ¿De qué forma? Dice aquí, al parecer solo quedó en la teoría el ojo por ojo, ya que en la práctica no se sabe de algún caso en la que se haya hecho práctica de que alguien que le sacaran el ojo porque le sacó el ojo al otro. No se ve ningún caso, ningún ejemplo donde dijera uno, bueno, es que aquí se aplicaron la ley del talión. No es así. Fíjate, Romanos 12:18 dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened la paz con todos los hombres. En el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la pregunta es, ¿y dónde quedó el ojo por ojo? El 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto ascuas de fuego montonas sobre su cabeza. Si te das cuenta, en todo momento en el Tanaj, lo que llaman Antiguo Testamento, no hay algún ejercicio donde se vea que sí se aplicaba lo que se llamó la ley del talión. No lo hay. No lo hay. Sí, porque la intención de las Sagradas Escrituras es otra. No es la reciprocidad. Entonces, hay una cuestión de pesos aquí. ¿Por qué? Porque es antieconómico tener enemigos. Pues por el texto que ya vimos anteriormente, ya que dice ahí que si el enemigo, fíjate, si el enemigo
tú tienes un amigo y te pide que le hagas un favor, se lo tienes que dar al doble. Habrá que darle el doble de lo que nos pida, de acuerdo con la lámina anterior que ya vimos. Entonces, ¿tú tienes enemigos? No, no es conveniente. No es conveniente. Hay desgaste físico cuando uno tiene enemigos. Hay desgaste físico porque entra alguno incluso hasta en depresión. De que te estés cuidando o de que estés pensando qué hacerle, cómo desquitarte. No es sano. No es sano. Por eso fíjate lo que ponemos aquí enseguida. Pero yo les digo, no recurran a la violencia contra el que les haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale también la otra. Mateo 5:39. Entonces, ahí va el cachetadón y a ver que este muchacho ponga la otra. Según sería el concepto o la idea de este texto de Mateo 5:39. Sin embargo, fíjate, para que reflexionemos. Estado de indefensión. ¿Has escuchado acerca de esta idea? Dice, situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo judicial, anulando o restringiendo total o parcialmente sus oportunidades de defensa. Puede causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervenga culpa o negligencia de quien alegue indefensión. Da lugar a la nulidad de lo actuado y es motivo para recurrir a las resoluciones judiciales y también las administrativas. Entonces, aquí en derecho se maneja el estado de indefensión. Entonces la pregunta es, cuando te dan un cachetadón, te abofetean en una mejilla, pon la otra y no te defiendas, ¿es estado de indefensión? Vamos a ver si se llevó a la práctica este concepto también, así como que ocurrió con el caso de la ley del talión. Y dice este texto de Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y vamos a remarcar esta partecita, porque fíjense qué diferencia hay entre lo que vivió el maestro y lo que vivimos nosotros. Él sabía los pensamientos de los que se le acercaban, nosotros no. Mateo 12:25, igual otro caso, y dice, sabía los pensamientos de ellos, y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Igual, él sabe los pensamientos de aquellos que se acercan a él, o sabe con qué intención se están acercando. Lucas 6:8 es igual, y dice, y sabía los pensamientos de ellos. Y Lucas 11:17 de igual forma, y sabía los pensamientos de ellos, ¿sí? Algo diferente a lo que pasaría con nosotros. Pero aún así, vamos a ver cómo actuaba el maestro, aún sabiendo los pensamientos de ellos. El maestro fue agredido físicamente, puso la otra mejilla. Veamos un ejemplo. Lucas 4:30 en la versión NTV, y dice, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Este texto es bien interesante porque en el 4:16 dice que todos estaban admirados de su sabiduría, admirados de lo que él sabía. Y sigue, le dan el rollo de Isaías, lee, vuelve a su lugar, devuelve el rollo. Pero es interesante porque él empieza a decir cosas que le incomoda a los fariseos y les molesta mucho.
Les molesta tanto que lo sacan de la sinagoga y lo van empuje y empuje, aviente y aviente. Y dice el texto que la intención de ellos era aventarlo por un barranco. Pero la pregunta es, ¿hubo estado de indefensión en el Señor? En el Maestro no, porque Él se les escapó. Otro texto ejemplo es 8:59 de Juan. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Preguntamos, ¿estado de indefensión? Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Preguntamos, ¿hubo ese estado de indefensión? El esconderse y el huir de ellos, sí se defendió. Otro ejemplo, Juan 10:39. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se les escapó de sus manos. Entonces, si te das cuenta, más bien la intención de, si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra, más bien hay que entenderle a qué se refiere. No es que le pongas la otra mejilla para que te siga cacheteando, sino nada más más bien es que tú no hagas lo mismo, de que tú aprendas a aguantarte las ganas de agredir al otro, porque está el concepto supremo de amar al otro, porque ese que te agrede también es tu prójimo, pero no es caer en el estado de indefensión. Vamos a ver aquí. Dice Mateo 5:40. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, de acuerdo con esta versión en NTV, te quitan la camisa, pues dales también, si quieres, tu abrigo. Sí, entonces, aquí ¿cómo quedaría esta idea? Y luego dice aquí el texto en Mateo 5:41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. ¿Cuál es la esencia de esta idea? ¿En qué consiste? Porque dice el 5:42, de acuerdo con esta versión BLPH, a quien te pida algo, dáselo, y a quien te ruegue que le hagas un préstamo, no le vuelvas la espalda, échale la mano, ayúdale. ¿Sí? Entonces nos está llevando a un concepto muy supremo, que no cualquiera lo va a alcanzar a entender. ¿Sí? Entonces, alguien te pide, aquí es una idea bien interesante, porque en una idea que miré en un escrito de un libro judío, dice ahí, ¿cuál es el sentimiento de aquel que le piden y tiene que dar dinero? Pues dice que ahí se juegan dos esferas. Una esfera del que da, que dice, pues la enseñanza es, pues gracias a Dios que tengo para dar. Y en ese momento la otra esfera, la que recibe, el que piensa, pues gracias a Dios que me puso este hombre que sí me pudo dar una ayuda. Entonces, qué interesante es mirar todas estas reflexiones y que nos ayudan, por supuesto, a entender algo muy sustancial. ¿Qué va a ser? Dice, mejor es dar que recibir, de acuerdo con lo planteado con el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí importantemente en este texto, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Entender esto cuesta trabajo? Yo creo que sí. Pero es cuestión de querer, es cuestión de meditar la ley del Señor. Y dice ahí que el Señor bendice grandemente a aquel que medita su ley de día y de noche. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de ser mejor persona, con el fin de glorificar el nombre del Señor y de esta manera dar el buen ejemplo que hace mejor a todos los que nos rodean. Vamos a poner mucha atención a este principio de la ley, que es así como quieres que te traten, trata a los demás, que este es un principio fundamental
de las cosas que nos enseña nuestro Dios. Nos estamos viendo para la próxima. Que el Señor les bendiga.